Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos continuando en esta línea de aprendizaje de lo que es este pequeño curso de C Sharp. Así que, bueno, venimos trabajando de una forma secuencial con los diferentes tipos de datos numéricos. Por acá teníamos un ejemplo del video anterior. Vamos a eliminar esto para poder seguir trabajando con lo que es en la línea, pues, de aprendizaje, pues, es propuesta, ¿verdad? La esperada. Entonces, para esta ocasión vamos a trabajar los famosos, eh, esto que se llaman los condicionales, ¿eh? Estos condicionales nos permiten hacer una solución de un problema un poco más interesante, un poco más ajustada a la realidad. Nos permite, pues, que nuestro programa sea de cierta forma un poco más inteligente, en el sentido de que éste va a poder tomar decisiones según em, la información que uno como usuario le vaya proporcionando. Entonces las decisiones, y eso pues recuerda un poco lo que es las tablas de la verdad, lo cual pues habría que echar un ojo ahí para tomar en cuenta en qué momento una condición o una decisión se hace verdadera o se cumple y bueno, dependiendo de lo que se cumpla de los diferentes argumentos, se va a realizar lo que es o se va a ejecutar lo que es un bloque de código, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos condicionales, las famosas decisiones, que a nivel de código, pues esto se resume con famosos if. Entonces acá tengo una pequeña teoría explicada de cómo es que funciona esto. No me lo voy a inventar, voy a hacer un copia y pega. Y tenemos que se dice que se va a utilizar lo que es por ejemplo, un if. Vamos a utilizar un if para especificar un bloque de código que se va a ejecutar. Dice acá, si una condición especificada es verdadera, entonces nosotros vamos a tener una estructura if, que ya se la voy a mencionar cómo es que funciona, y que en el dado caso que esto se cumpla, se va a ejecutar eh, un bloque de código. Se va a ejecutar todo y cuando, o sí, solamente si, la condición que nosotros hemos especificado dentro de nuestro if sea completamente verdadera. Luego tenemos por acá que se va a utilizar un else o un else para especificar un bloque de código que se va a ejecutar si o todo y cuando la condición sea falsa. ¿Qué quiere decir esto? Esto trae un poco lo que es el diagrama de flujo, en donde nosotros encontramos lo que es la famosa el condicionante, la decisión, la comparativa, en donde un argumento y otro argumento son comparados a través del- de los operadores lógicos y se determina, ¿verdad? Si un argumento o si dicha comparativa, por ejemplo, es verdadera, nosotros vamos a utilizar un else, por ejemplo, bueno, si es verdadera, se va a ejecutar el apartado del if. En caso de que sea falso, se va a ejecutar el apartado del else, ¿sí? Entonces es como cuando llegamos a un camino que se bifurca y en ese camino o tomamos un lado o tomamos otro lado, ¿eh? Hay que tomar una decisión. Entonces, ¿qué me ayuda a tomar esa decisión? Bueno, la información o qué es lo que yo necesito. Por ejemplo, si necesito llegar lo más pronto posible a un punto, bueno, entonces puedo tomar el camino A, por ejemplo, y si como ese es el camino, es el más corto, me voy por ahí. En el caso de que no sea el más corto, entonces me iré por el otro camino, ¿eh? Entonces así funciona. Y dice acá, se utiliza un else if, esta es una estructura anidada, se va a utilizar un else if para especificar
una nueva condición, ¿sí? Si la condición primera no, bueno, resulta ser falsa. Es decir, acá nosotros tenemos como quien dice un camino. O es esto o es esto, ¿sí? En el caso, ¿verdad? De que de repente nosotros necesitamos anidar otra condición en vez de sacar un camino directo, en vez de colocar un else directo, nosotros hacemos un else if, el cual nos permite a nosotros hacer una nueva reevaluación, una nueva comparativa, nos permite tomar una nueva decisión y a partir de ahí, bueno, tener otra estructura if, else para ejecutar lo que nosotros necesitemos. Por último, a nivel de decisiones, tenemos acá lo que son las decisiones simples, dobles y múltiples, ¿sí? Esto es una decisión simple, un if y un else es una decisión doble y cuando tenemos un if y también tenemos un else if, tenemos una decisión eh, encascada o anidada. Pero por último, no menos importante, claro, tenemos lo que es el switch. El switch, pues, nos permite a nosotros tomar o especificar muchos bloques alternativos de código que se van a ejecutar si, solamente si la condición se cumpla. Por ejemplo, acá es un poquito más sencillo y la de un elevador. Sí, la de un elevador, nosotros vamos a tener opciones ya estáticas, opciones ya definidas, ¿sí? En donde si se presiona lo que es el número uno, el elevador pues va a viajar o se va a transportar, va a subir o bajar dependiendo de dónde se encuentre y nos llevará lo que es hasta el nivel número uno de un edificio. Si presionamos el nivel número 5, pues el elevador nos va a llevar hasta el nivel 5, ¿eh? Entonces son bloques alternativos, pero ya son puntuales, ¿eh? Ya son puntuales, ¿sí? Como por ejemplo uno, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, sí, no, ejecutar, aceptar, registrar, son ya datos puntuales, ¿sí? No, no es una forma en donde nosotros vayamos de repente a tener lo que es un rango. Por ejemplo, si yo quisiera tomar en cuenta acá un rango en donde quiero comparar números o quiero que haga algo, por ejemplo, mi condición para números comprendidos desde 0 a 5. Sí, sería muy difícil hacerlo a través del switch porque tendríamos que hacer 5 bloques si hablamos de números enteros, claro, o de 6 bloques contando desde el cero para que se ejecute esta opción. Pero si nosotros hacemos con if, nosotros desde 0 a 5 estamos contemplando el número infinito desde 0.01, 0000 hasta lo que es el número entero 5. Entonces, de esa forma, nosotros estaríamos haciendo unas condicionantes un poco más abiertas, mucho más abiertas de las que podemos hacer acá en Switch. Entonces, en determinada forma o en conclusión, nosotros podemos decir acá que los condicionantes if nos permiten evaluar rangos determinados o rangos específicos y acá una sentencia más cerrada. O sea, son sentencias abiertas y esta es una sentencia cerrada. Es una sentencia puntual de evaluación de un dato en específico, ¿sí? Entonces, de así podría, digámoslo, resumir cómo es que funciona lo que es la condicionante en específico. Ahora bien, ¿cuál sería, como quien dice, su estructura? A nivel de estructura, a nivel de if, por ejemplo, para continuar con los bloques explicativos, nosotros vamos a colocar if entre paréntesis, acá nosotros vamos a colocar la condición, ¿sí? Y luego de la condición vamos a tener una apertura y cierre de llaves en donde acá nosotros obtendremos el bloque, el bloque de código a ejecutar.
que nosotros que necesitamos que se... Entonces, esta es su sintaxis, su estructura, su forma, sintaxis, ¿eh? A nivel técnico. Entonces, ¿así funciona un if? Sí. Es decir, acá a nivel de condición yo puedo colocar, por ejemplo, que una nota sea menor que, sea mayor que cero, por ejemplo. Puedo colocar una doble condición, ¿sí? En donde la nota sea mayor que cero y le puedo colocar o que la nota eh, sea menor que 10, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente a través de las tablas de la verdad. Esto, o sea, a nivel lógico, esto me identifica un O y los famosos I son con este símbolo, con el ampersand, ¿sí? Tenemos O y tenemos I, en donde de repente nosotros necesitamos evaluar una condición que se deben de cumplir dos datos en específico, ¿ah? Y no necesariamente lo que es una misma variable, sino que pueden ser dos variables en específico. Entonces, tal vez acá para ampliar la explicación, los operadores lógicos. Esto creo que ya lo expliqué en videos anteriores, pero lo vamos a retomar acá si usted recién se incorpora a ese nivel del curso. Los operadores lógicos son los operadores lógicos de desigualdad, lo voy a colocar acá. Desigualdad. Entonces tenemos acá lo que es el mayor, ¿sí? Que ese es el mayor que. Tenemos menor que, aunque aquí lo voy a colocar así, ¿va? Mayor. Este es mayor o igual. Mayor o igual que, menor, menor, menor o igual que. Esto para acechar sería de esta forma. Luego tenemos lo que es el igual igual para igual que. Y luego tenemos el diferencial que es diferente de. Así. Entonces, y luego tenemos para, por ejemplo, la tabla de la verdad, cómo funciona acá. El valor absoluto, el doble valor absoluto, este me representa O, y para el doble ánfora me representa el I, ¿sí? Para que tomemos en cuenta nuestros operadores lógicos. Bien, ahora, ¿cómo funciona el bloque de código, el else? Sencillo, bien, solo voy a copiar esto, porque es la misma explicación de la condicionante, a diferencia que acá escribo else. Abro y cierro lo que es las llavecitas y dentro de estas llaves, por ejemplo, código ejecutar si se cumple, si se cumple la condición. Ojo, lo mismo es para acá, ¿eh? Nada más que aquí me hizo falta. O código ejecutar si se cumple la condición. Y aquí sería bloque de código a ejecutar si no, ojo, no, hago mucho énfasis en esto, si no se cumple la condición, ¿sí? Si no se cumple la condición, se va a ejecutar esto, ¿sí? Por ejemplo, yo pregunto acá, ¿la camisa es verde? Sí, es verde, entonces yo voy a colocar un mensaje, hey, sí, la camisa es verde, bienvenido, o felicidades, pero en el caso de que sea no, voy a colocar, lo siento mucho, su camisa no es verde. ¿Va? Y así de sencillo haríamos nosotros lo que es una condición simple por parte de arriba y una condición doble. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona la condición en cascada? Funciona exactamente lo mismo que este, nada más, o sea, lleva su particularidad, obviamente. Su particularidad sería lo siguiente. Tenemos la condición, si se cumple va a ser esto, y si no se cumple, ojo, si no se cumple, nosotros vamos a reevaluar. Colocamos un else if. Y como el if, ojo, esto es minúscula, perdón, if, y el else if me permite generar otra condición, me permite poder evaluar otra condición. Y en el caso, por ejemplo, tenemos un if, un else if, y en el caso de que ninguna de estas dos se cumple, entonces vamos a tener un else en donde si ninguna de esas dos condiciones se cumple, pues se va a ejecutar esto, ¿eh?
Ejecuta si no se cumple las condiciones ante, anteriores. Venga. Y aquí, si no se cumple la primera condición. La primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Es esta. Esta es sería como que dice primera condición. Esta sería la segunda condición. Segunda condición. Y en este caso, pues ni modo, ¿verdad? Si no se cumple ninguna de esos, entonces ni modo. Es como, porque yo estoy preguntando aquí, su camisa es verde y aquí si no es verde, entonces si es roja. Si me dice, ¿es verde? No, bueno, no se ejecuta nada. Pregunto nuevamente, ¿es roja? Y me dice, no, bueno, o sea, y aquí le voy a poner, bueno, no es ni roja ni verde, ni modo, ¿sí? A nivel como quien dice de validación. Pero si no se cumple esto, se puede cumplir lo otro y se va a ejecutar. Entonces, esa sería como quien dice a nivel lógico, a nivel de sintaxis, a nivel de estructura, cómo funciona lo que es, primero, el if, que sería la condicionante simple, el if else, que sería la condicionante doble, y el if, else if, y por último else, que sería las condicionantes anidadas o en cascada. Por ahí podemos encontrar la teoría y por ahí de repente se ha practicado lo que son los diagramas de flujo que nos permite evaluar varias veces una sentencia. Y por último, voy a explicar cómo es que funciona el switch. Esto es solamente para explicar la estructura de cada una de las condicionantes para no hacer tan largo el vídeo y luego pues hacer unos ejemplos del mismo. Venga, entonces, ¿cuál es su estructura del switch? En el switch vamos a colocar la palabra switch y vamos a colocar acá la condición. Ojo, no es la condición, sino que vamos a colocar la opción, por ejemplo. ¿Por qué la opción? Bueno, se dice que es la opción por el hecho de que tendríamos vamos a colocar acá un menú, como cuando uno llama por teléfono y sale el operador y desde el banco y te dice, bueno, atención al cliente, presione uno para solicitudes, presione 2 para recuperar PIN o usuario, presione 3 para hablar con un ejecutivo, presione 4 para cancelaciones 5 y así, etcétera. Entonces, va a haber un menú antes, puede haber un menú antes, ojo, no siempre es así, pero puede haber un menú antes, en donde nos pida la opción. Entonces el switch va a evaluar esa opción y nosotros vamos a colocar acá los diferentes casos, ¿sí? Vamos a colocar acá los diferentes casos y y tendríamos en el case, por ejemplo, si coloco número uno, acá vamos a colocar el bloque de código a ejecutar. ¿Qué va a ejecutar? En caso de que la opción haya sido uno. Y luego de esto necesitamos, por ejemplo, el famoso break para que se detenga lo que es la ejecución. Entonces, su particularidad es de esta forma, ¿eh? Em, Luego tenemos el case 2, luego tenemos el case 3 y así sucesivamente nosotros podríamos ir teniendo ya una sentencia interesante. Por ejemplo, este es para el bloque 2, para el bloque 3, para el bloque 4 y así sucesivamente para el bloque 5. Entonces aquí va a haber código, ¿sí? Todo esto puede ser código, puede ser, o como les mencionaba anteriormente, si es un elevador, pues aquí va a ser el procedimiento para poder llevar el elevador hasta cierto nivel y así sucesivamente, pero si ustedes se fijan, yo aquí estoy evaluando una opción puntual, ¿sí? Cerrada, ¿sí? No evalúo más cosas. Ah, y por último podemos tener un default, creo que sí, def- default, eh, dos puntos, bloque a ejecutar y luego tenemos lo que es el break, default y ahí está, punto y coma, siempre la regla de oro, ¿eh? Entonces, esto, por ejemplo, en el caso de que no haya
la opción, bueno, en caso de que la opción no sea la esperada, pues mandamos una salida de que, hey, no es eso, por favor, pues seleccione una opción correcta. Entonces, así se va a ejecutar, ¿eh? En caso que sea uno, en caso que sea dos. ¿Cómo lo podemos hacer para un char? Un char se va a hablar de la siguiente forma. Podría ser, por ejemplo, A, ¿sí? Podría ser ejemplo A o podría ser un string en donde diga, por ejemplo, aceptar, ¿sí? Pero eso sí, tiene que estar de la misma forma o si no, colocamos un to lower a la hora de la lectura para poder, pues, no discriminar lo que serían las mayúsculas y minúsculas de la entrada de información. Bien, ¿qué es esto? Son todas las estructuras que nosotros podemos utilizar, son todas las sintaxis de un if, de un else if y de un switch para poderlo implementar en las soluciones de código que nosotros tenemos. Bueno, en el siguiente video voy a explicar cada uno de ellos.